Hoy voy a hacer una exposición sobre el sistema de órganos postdiafragmático. Vamos a empezar. Primero tendremos que empezar hablando sobre los animales poligástricos. Los animales poligástricos. El estómago de los rumiantes está dividido en 4 compartimientos. El rumen, retículo omaso y abomaso. El rumen es el mayor de ellos y puede alcanzar una capacidad superior a los 200 litros en bovinos. Está compuesto por una mucosa con epitelio escamoso estratificado y cornificado que presenta papilas, rodeado por una capa muscular responsable de las contracciones que dividen el rumen en cicosacos: dorsal, anterior, ventral, ciego dorsal y ciego ventral. El retículo, separado del rumen por el pliegue rumino-reticular, tiene una mucosa que forma celdas poligonales en forma de panal. En su parte superior se encuentra el cardias, punto de entrada del alimento desde el esófago, y la gotera esofágica, que permite que líquidos lleguen directamente al abomaso en terneros lactantes. El alimento ingresa al retículo y es impulsado hacia el rumen mediante contracciones musculares que siguen una secuencia constante, repitiéndose aproximadamente cada minuto. Las contracciones del retículo y los sacos ruminales permiten que el bolo alimenticio sea mezclado y humedecido, favoreciendo así la acción de microorganismos y la disolución de partículas. Las partículas más finas pasan del retículo al omaso a través del orificio reticulomasal, que actúa como un filtro selectivo. El rumen, es el compartimento más grande del estómago poligástrico. Su pared está conformada por capas musculares que permiten el movimiento del contenido y está recubierta por papilas ruminales que aumentan la superficie del contacto con el alimento. Esas papilas son cortas y gruesas, lo que facilita la retención de partículas alimenticias. El retículo está íntimamente asociado al rumen y usualmente se le dice redecilla, con una estructura en forma de panal debido a las crestas en su mucosa. Estas crestas dividen la superficie en celdas poligonales pequeñas que permiten una mayor retención de partículas más grandes. El omaso tiene una estructura laminar con pliegues largos y delgados recubiertos de epitelio escamoso estratificado. Estos pliegues, llamados hojas, aumentan la superficie interna y están diseñados para la compactación de alimento y la absorción de agua. Se caracteriza por sus pliegues, las láminas de librillo, más de 100, y cubiertas de papilas córneas. Acá se produce la absorción de líquidos a fin de que el material llegue más concentrado al cuájar y no se diluyan las enzimas. El abomaso o cuájar es el compartimento más distal y anatómicamente similar al estómago de los monogástricos. Su mucosa presenta una disposición glandular que secreta enzimas y ácido, y la capa muscular aquí es más gruesa, especialmente en la región pilórica. Es semejante al estómago de los monográficos, pero con una forma más de tubo. Segrega ácido clorhídrico y pepsina que ataca las proteínas. Se digieren aquí las bacterias y los protozoarios formados en el rumen. El pH oscila entre 2 y 3, acidez óptima para la acción de la pepsina. El intestino delgado en los poligástricos no presenta mayores diferencias con el de los herbívoros no rumiantes, salvo el intestino grueso, que tiene mayor desarrollo, ya que la mayor parte de la fermentación bacteriana se produjo en el rumen. En el intestino se terminan de digerir las proteínas, se digieren las grasas y se absorben todos los productos finales de la digestión. Esto se ve facilitado por la gran longitud del intestino. Tiene una longitud moderada en comparación con otras especies, compuesto por 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion, con pliegues y vellosidades que aumentan la superficie interna. El ciego, aunque presente, es relativamente pequeño y tiene menos importancia anatómica que en los monogástricos herbívoros. Finalmente, el colon es de menor complejidad estructural y su diámetro es uniforme, adaptado principalmente a la reabsorción de agua y la formación de heces. En cuanto a los animales monogástricos, en los animales monogástricos, como los cerdos, caballos, perros, los carnívoros, el sistema digestivo postdiafragmático es más sencillo y lineal. El estómago único es anatómicamente simple, pero su estructura y las proporciones de las distintas secciones varían entre especies. El estómago de los monogástricos tiene una cavidad única y está compuesta por una región glandular y otra no glandular en algunas especies. En animales como el cerdo, la superficie interna del estómago está recubierta por una mucosa glandular homogénea, mientras que en el caballo, una parte del estómago está cubierta por epitelio escamoso, formando una transición visible entre las regiones glandular y no glandular. El intestino delgado de los monogástricos es largo, altamente especializado,
con tres segmentos bien definidos: el duodeno, donde se reciben las secreciones del hígado, y el páncreas, el yeyuno, que es la porción más larga, y el ilion, que conecta con el ciego. La mucosa del intestino delgado está compuesta por pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. El recto y el ano. El ciego tiene un desarrollo variable. En los carnívoros como los perros es pequeño y prácticamente recto. En los herbívoros como los caballos es una estructura de gran tamaño con un diámetro amplio y paredes musculares gruesas que lo convierten en una cámara de fermentación principal. El colon en los monogástricos herbívoros es extenso y presenta pliegues que forman saculaciones llamadas austras, importantes, ya que en los carnívoros es corto y liso con un diámetro más uniforme. El recto y el ano del intestino grueso completan el sistema digestivo en ambos grupos. El recto tiene paredes musculares lisas que permiten la acumulación y el transporte de heces hacia el ano, donde las estructuras esfinterianas controlan su expulsión. En cuanto a los intestinos, el duodeno se fija a la pared dorsal del abdomen por medio del mesoduodeno. La parte craneal posee un resto del mesenterio ventral, el ligamento hepatoduodenal. El conducto biliar y ocodéloco discurre por aquí, desde el píloro del estómago. La parte craneal del duodeno va hacia la pared abdominal derecha, donde se curva en dirección caudal como flexura craneal del duodeno, discurriendo como parte descendente del duodeno hasta la entrada de la pelvis. Ahí se curva medialmente como flexura caudal del duodeno. En el mamífero doméstico, el intestino grueso se divide en tres segmentos: el ciego, el colon y el recto. El ciego es un tubo intestinal terminado en un saco, limitado por la desembocadura del ilion. El colon se subdivide en colon derecho o ascendente, colon transverso y colon descendente. El recto está sostenido por el mesorrecto y discurre a través del espacio retroperitoneal. El hígado está inmediatamente detrás del diafragma. La glándula más grande del cuerpo presenta una cara diafragmática relativamente convexa. La cara visceral está dirigida al estómago y es cóncava. En el perro, el gato y el cerdo, o sea, los carnívoros y el cerdo, los lóbulos izquierdos y derecho del hígado están subdivididos en el lóbulo lateral y uno medial. La vesícula biliar está situada en la cara visceral del hígado. Concentra la bilis y la excreta por los conductos cístico y colédoco. Por su parte, el páncreas se desarrolla a partir de un esbozo dorsal. Permanece cerca de su lugar de formación y desembocadura. Los riñones. El riñón filtra productos orgánicos del metabolismo y sustancias nocivas exógenas no catabolizadas. Se encuentra bilateralmente en posición retroperitoneal sobre la parte dorsal de la cavidad abdominal debajo de las últimas costillas. Salvo en el porcino, el riñón derecho está situado en una posición algo más craneal que en el izquierdo. Entra en contacto con el proceso caudado del hígado y con el lóbulo hepático derecho. El riñón derecho está situado en una posición más craneal y causa la impresión renal en la superficie hepática. Adquiere mayor estabilidad posicional en la relación con el riñón izquierdo. En los rumiantes, el riñón izquierdo está desplazado hacia la parte derecha del abdomen. Los riñones están rodeados de la cápsula de grasa perirenal. Además, son de color marrón rojizo y de una forma que difiere según la especie, ya que tiene forma de judía, o sea, de alubia en carnívoros, ovinos y caprinos. El cerdo tiene riñones con forma aplanada, el equino en forma de corazón en el derecho y en forma piramidal en el izquierdo, y los bovinos la tienen en forma oval y regular. El parénquima renal está envuelto en una firme cápsula de fibras colágenas. En el borde medial del riñón hay una hendidura, el hilio renal, que lleva un espacio hueco interno, el seno renal. Este alberga el uréter, la pelvis renal, tejido graso y vasos y nervios. El parénquima renal se subdivide en corteza del riñón, que se subdivide a su vez en parte convoluta y parte radiada. También en la médula del riñón, que se subdivide además en zona externa con base de la pirámide y la zona interna con la papila renal. El sistema reproductor masculino empieza con los testículos, con una anatomía con órganos pares ubicados en el escroto en mamíferos y dentro del cuerpo en aves y reptiles, rodeados por la túnica albuginia y subdivididos en lobulillos que contienen los túbulos seminíferos. Funcionamiento. Espermatogénesis, proceso donde las células madres se diferencian y maduran en espermatozoides dentro de los túbulos seminíferos. El epidídimo es un conducto alargado dividido en cabeza, cuerpo y cola, conectado a los túbulos seminíferos. Los conductos deferentes son tubos musculares que conectan el epidídimo con la uretra. Las glándulas accesorias tienen combinaciones diferentes según la especie: la próstata, las vesículas seminales, las glándulas bulbouretrales. El pene varía según la especie, siendo fibroelástico en rumiantes y cerdos y músculo cavernoso en perros y caballos.
El sistema reproductor femenino. Eh, los ovarios se caracterizan por ser órganos pares suspendidos por el mesovario. Las trompas de Falopio son conductos que conectan los ovarios con el útero, divididos en un infundíbulo, ampolla e istmo. El útero está formado por el cuerpo, los cuernos uterinos y el cérvix. El cérvix es un conducto estrecho y musculoso con variaciones internas según la especie. La vagina y vulva la vagina siendo un conducto elástico que conecta el cérvix con el exterior, y la vulva es la abertura externa. Muchas gracias.